En un sistema lineal vimos que a partir de conocer las variables podemos llegar a estimar un plan de trabajo con una relativa precisión. En los contextos de alta incertidumbre se hace mucho más difícil poder predecir cuánto nos vamos a demorar y también cuánto nos puede costar a nivel de presupuesto. En este caso, cuando estamos ante tanta incertidumbre, nosotros vamos a estimar de una forma diferente, vamos a estimar de forma relativa. Vamos a ver un ejemplo de qué es la estimación relativa. Pero para esto quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a tomar nota de cuánto tiempo tardamos en desplazarnos desde donde estamos hasta los lugares que te voy a ir indicando. Entonces, quiero que en este momento tomes nota de cuánto tiempo tardarías caminando desde donde estás ubicado hasta la entrada o la puerta más cercana de la habitación en la que te encuentras. Por ejemplo, en este caso, yo probablemente me demoraría entre 2 y 3 segundos. Y quiero que tomes nota de esta forma. Toma nota de dos valores, un intervalo de tiempo de cuánto te demorarías desplazándote desde donde estás hasta el lugar que te estoy indicando. Como en este caso, yo de 2 a 3 segundos. Ahora vamos a hacer la siguiente estimación. ¿Cuánto te demorarías caminando desde donde estás ubicado hasta el supermercado más cercano? En mi caso, puede ser entre 15 minutos y 30 minutos. Toma nota de tus tiempos, haz esa estimación, piensa cuánto te podrías tardar. Es un aproximado, entonces por eso lo dejamos en términos de rangos. Y ahora vamos a pasar al último ejercicio. Quiero que, así como hicimos las estimaciones anteriores, estimes cuánto tiempo crees que te demorarías caminando desde donde estás ubicado hasta la capital del país vecino más cercano. Probablemente aquí estamos hablando de meses. Entonces quiero que nuevamente tomes nota de un rango de tiempo de el que te demorarías desplazándote a la capital del país vecino más cercano. Si ya tienes estos tiempos, vamos a hacer el siguiente análisis. Quiero que te des cuenta que a mayor distancia de lo que estamos estimando, mayor es la incertidumbre. ¿Cómo se define la incertidumbre? A nivel del margen que estamos dando. Cuando hablamos, por ejemplo, de la estimación de desde donde estamos hasta la entrada más cercana, probablemente estamos hablando de una diferencia de tiempo de segundos. En mi caso, yo dije que entre 3 y 5 segundos. Es decir, tengo una incertidumbre de 2 segundos. Más o menos en ese rango sería el tiempo que me demoraría. Pero cuando estamos estimando a mayor distancia, ese rango también empieza a incrementar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cuánto demoraríamos en desplazarnos hasta la capital del país vecino más cercano, en este caso ya hablamos de meses. Entonces puede ser de 1 a 5 meses. En tu caso debería de ser algo similar. Este ejercicio lo que nos muestra es eso, ese concepto de que entre más lejos sea lo que estamos estimando, mayor incertidumbre vamos a tener y por ende el margen de error va a ser más grande. En la agilidad nosotros aprendimos e identificamos esto y entendimos que no tiene mucho sentido estimar a tanta distancia porque como la incertidumbre es tan grande, probablemente vamos a equivocarnos en esa estimación. Por ende, aprendimos a estimar de forma diferente. Es lo que nosotros llamamos estimación relativa. En este caso vamos a estimar en periodos muy cortos, en iteraciones muy cortas. Entonces, en este caso, si estimáramos con agilidad, primero vamos a estimar cuánto nos demoramos caminando desde donde estamos hasta la entrada. Luego desde la entrada hasta la salida a la calle. Después desde la salida a la calle a la primera cuadra. Y así nos vamos desplazando por cuadras y estimando por cuadras hasta llegar al supermercado y después a la capital del país vecino más cercano. Así es como nosotros estimamos en la agilidad. Estimamos corto porque la incertidumbre es menor, por ende la probabilidad de éxito en esa estimación es mucho más alta y evitamos comprometernos a cosas a las que al final no vamos a cumplir para defraudar al cliente con respecto a nuestras predicciones. Cuando nosotros le decimos al cliente que nos vamos a demorar 6 meses en entregarle un producto y finalmente nos demoramos 2 años, realmente la satisfacción del cliente va a ser muy baja. Pero si constantemente estamos haciendo estas estimaciones cortas y estamos entregando valor de forma temprana, vamos a mejorar la relación con el cliente. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos que estimar cuánto nos tardaríamos lavando estas piedras que tengo en esta imagen, supongamos que nos pagan por lavar estas piedras y el reto es estimar cuánto tiempo nos vamos a demorar. Entonces, en este caso, nosotros lo que haríamos, si vamos a estimar con agilidad y vamos a estimar de forma relativa, es ordenar todas estas piedras en tamaños, de menor a mayor tamaño.
y vamos a trabajar con la piedra más pequeña y vamos a estimar. Vamos a decir, me demoro 10 segundos lavando la piedra más pequeña. Esa va a ser nuestra métrica. Nosotros lo llamamos pivote. Es ese punto de referencia con el que vamos a comparar cuánto nos vamos a demorar o qué tan complejo es hacer una tarea en función de ese pivote. Entonces, probablemente si tenemos una piedra del doble de tamaño de la primera piedra que ya lavamos y que sabemos que nos demora 10 segundos, probablemente la segunda piedra, la que tiene un tamaño del doble de tamaño de la primera piedra, va a implicar un esfuerzo del doble. Y si tenemos una piedra 4 veces más grande que nuestra piedra pivote, entonces el esfuerzo va a ser 4 veces más grande. Y de esta forma nosotros podemos determinar la complejidad de una tarea en función de otra. Por eso es relativo. Siempre tenemos un punto de referencia con el cual vamos a comparar cómo es esa complejidad. Si llevamos este ejemplo de cómo estimar la complejidad de lavar piedras y lo graficamos, probablemente tendríamos algo como esto, como una gráfica con una pendiente exponencial, donde vamos a comparar tamaños. Entonces vamos a tener rocas muy pequeñas y vamos a tener rocas muy grandes. A nosotros en la agilidad nos interesa mucho trabajar con este tipo de curvas porque podemos segmentarla en dos conjuntos, las piedras pequeñas y las piedras muy grandes. Y como lo mencionaba ahorita con el ejercicio de la estimación relativa de las distancias, lo que nos interesa es estimar distancias pequeñas. Por ende, nosotros en la agilidad, a cada una de las tareas o los trabajos que tenemos que hacer en la construcción de un producto, los vamos a partir en tamaños. Entonces vamos a buscar siempre trabajar, hacer el trabajo más pequeño, hacer las tareas más pequeñas en lugar de trabajar con esas rocas grandes. Entonces, cuando identificamos que una roca es demasiado grande, lo que vamos a hacer es partirla. La vamos a partir en partes más pequeñas que nos permitan poder trabajar en iteraciones más pequeñas de tiempo. Por ende, así es como hacemos las entregas tempranas de valor. ¿Cómo hacemos para estimar de forma relativa con este tipo de pendientes? Normalmente utilizamos una serie que es la serie de Fibonacci, que tiene esta característica exponencial, donde vemos que los primeros números, las primeras partes de esta serie tienen unos números bastante pequeños que van del 1 al 8 al 9, mientras que entre más grande sea el número de esa serie, más grande va a ser el tamaño de esa estimación. Esto nos va a permitir de alguna forma clasificar el tamaño de las tareas. Veamos en qué consiste la sucesión de Fibonacci. Esta es la escala más popular que existe de estimación relativa dentro de la agilidad y consiste en lo siguiente. Los dos primeros números son el 0 y el 1. A partir de estos, cada término es la suma de los dos números anteriores. Entonces, después del 0 y el 1, el siguiente número sería 0 más 1, es decir, 1. Luego 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Luego sigue el 5, el 8, el 13, el 21. Y así sucesivamente, en la medida en la que vamos incrementando el término, vamos siguiendo la secuencia de la serie, va creciendo el valor. Esta escala es la que nosotros utilizamos para decir el tamaño de las actividades. En lugar de trabajar con piedras y decir esta piedra es 4 veces más grande, utilizamos estos números, esta función. Entonces, a la tarea más pequeña le vamos a asignar el valor de 1. Y entre más grande sea la tarea, vamos utilizando algunos de estos números de esta escala. No nos conviene y tampoco nos interesa mucho trabajar con números decimales, porque no nos interesa aquí tener muchas conversaciones que nos lleven a ese análisis parálisis, sino que nos interesa tener más o menos una estimación de la complejidad de una actividad y en función de eso empezar a operar. Y es con la experiencia y con el tiempo que nos vamos dando cuenta si realmente esa estimación que inicialmente habíamos dado era correcta. Entonces, utilizamos la estimación de la sucesión de Fibonacci para estimar la complejidad y los tamaños de las actividades. En este caso, vamos a identificar cuál es la tarea más pequeña, le asignamos un 1 y la tarea que sea el doble de compleja que esa más pequeña, entonces le asignamos el valor del 2 y así sucesivamente vamos trabajando con esta escala. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando una actividad para nosotros es 2 veces de compleja que la actividad que le pusimos el tamaño 5? En este caso sería un 10, pero la sucesión de Fibonacci no tiene el 10. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí nos toca tomar partido sobre alguno de los dos valores más cercanos. El equipo tiene que decidir si en lugar de 10 le asigna un 8 o le asigna un 13. Esto ya es decisión del equipo y lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Pero de esta forma nos permite a nosotros enfocar mucho nuestras conversaciones.
Cuando los valores y la complejidad es bastante pequeña, no tenemos este tipo de discusiones de si es un 1, si es un 2, si es un 3, porque los números son muy cercanos entre sí. Pero las discusiones tienden a suceder cuando estamos entre 21 y 40, por ejemplo, donde las personas ya dicen, es un 30, ¿hacia cuál me voy? Estas conversaciones a nosotros no nos interesan y en este caso ponemos cualquier número porque son números muy grandes y eso es un indicador de que tenemos que partir esa tarea en partes más pequeñas de sí misma. Vamos a ver en la siguiente clase cómo podemos hacer que estas fórmulas matemáticas las podamos aplicar de una forma sencilla en la estimación relativa. Te espero allá.